1. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19 y a partir del verso 41. Dice la palabra del Señor: y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús llega cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a repetir ese último pedacito: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Leamos todos: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Soberano y poderoso Señor Jesucristo, gracias te doy, Señor, en esta mañana preciosa que tú nos das, en el regalo que tú nos das, Señor, en esta mañana, Señor Jesucristo. Quiero expresar mi gratitud, Señor Jesús, por permitirme predicar tu palabra, y quiero pedirte que me uses, Señor Jesús, conforme a tu misericordia y a tu voluntad, Señor. Unjas mi mente, mis labios, Señor Jesucristo, mi vida entera, Señor, para que yo pueda predicar en esta mañana tu palabra con libertad. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Bueno, dice la palabra del Señor aquí que Jesús va entrando en Jerusalén, y cuando llega a la ciudad, Él se pone a mirarla, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a algún lugar y en la entrada uno visualiza y trata de ver toda la ciudad, ¿cierto? Y cuando Él ve la ciudad, Él, en lugar como que de alegrarse, Él se entristece. Jesús se entristece y dice: oh Jerusalén, si conocieseis, a lo menos en este día, si conocieseis en este tu día, lo que es para tu paz. Yo quiero decirles, amados hermanos y amigos, que usted y yo estamos en esta mañana aquí no por casualidad. Usted y yo estamos en esta mañana aquí porque Dios lo trajo a usted y me trajo a mí. Y nosotros estamos en esta mañana aquí porque hoy es nuestro día. Hoy es nuestro día. ¿Sabe una cosa? Jerusalén tuvo su día. Jerusalén tuvo su oportunidad y no se dio cuenta. No se dio cuenta. Yo quiero decirte en esta mañana a ti y decírmelo a mí mismo: hoy es nuestro día. Hoy es nuestro día y hay que aprovecharlo muy bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice que Dios vino a visitar a Jerusalén, pero dice: tú, Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. Hoy Dios está visitando tu vida. Hoy Dios quiere tener una relación correcta, perfecta, buena contigo. Hoy Dios quiere estar bien contigo y que tú estés bien con Él. Hoy es el día en que Dios te
te está visitando. Hoy es el día en que Dios está a la puerta de tu corazón. Hoy. Pero Israel no quiso entender. Israel no quiso darse cuenta que él había venido a lo suyo. A Israel no quiso darse cuenta, no quiso darse por enterado. Y tristemente, por eso entonces el Señor le dice, vendrán sobre ti días cuando tus enemigos te rodearán, te sitiarán, es decir, te encerrarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra sobre piedra. Es decir, no quedará nada en pie, no quedará nada bueno. Pero eso es para Israel, porque desechó la gracia y la misericordia de Dios, porque menospreció la visita o la visitación de parte de Dios, porque despreció a Dios y no lo quiso tener en cuenta, no lo valoró, no lo quiso valorar. Pero gracias a Dios que si nosotros estamos en esta mañana aquí es porque valoramos, porque tenemos claro que hay un Dios que nos está visitando, no para mal, sino para bien, no para juzgarnos, sino para salvarnos, porque Él dijo, yo he venido a salvar, amén, bendito sea el nombre de Jesús. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dice San Juan capítulo 3 verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero no nos paremos ahí, que es que hay gente que para ahí, ¿cierto? Ay, si ve, Dios no quiere que ninguno se pierde. Si ve, Dios no quiere condenar. Si ve, Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si ve, no, pero siga leyendo. El que en él cree. Yo creo que aquí estamos porque creemos en el Señor Jesucristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? Jesús. El nombre del unigénito Hijo de Dios es Jesús. Y dice el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más el camino de Satanás que el camino de nuestro gran amigo y Salvador Jesucristo. ¿Por qué amaron más las tinieblas? Pues porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no le gusta, ¿cierto? El que hace lo malo al escondido y no quiere que nadie lo vea. Y si hay luz, todo el mundo lo ve, entonces no le gusta. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, no quiere. No me hablen de eso, no quiero nada de eso. ¿Por qué? Porque sabe que sus obras serán reprendidas. Pero el verso 21 dice, y ahí está, y por eso nosotros estamos aquí. Mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí las obras no las hacemos nosotros. Aquí las obras las hace Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo quiero recordar un pasaje muy conocido de todos nosotros. Creo que aún hasta de los que de pronto apenas comienzan a simpatizar. Un pasaje en donde nos hacen una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice Hebreos capítulo 2, verso 1 en adelante, hablando de una salvación tan grande,
una salvación tan grande. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a analizar este pasaje. Primero, la palabra de Dios dice que es necesario que con más diligencia. Diligencia es prontitud, ¿cierto? Diligencia es prontitud. Si por ejemplo yo le dijera al hermano Luis Eduardo, tráeme una botellita de agua, y él empezara y a meditar. Pero ¿qué es diligencia? Es ahí mismo salir. No le estoy diciendo que me traiga porque todavía tengo agua. Diligencia es prontitud, es rapidez, es agilidad. Diligencia es prestancia. Diligencia es hacer las cosas rápido. Diligencia. Y la palabra de Dios nos dice que es necesario que con más diligencia, es decir, que ni siquiera rápido, sino más rápido. Ni siquiera con prontitud, sino con más prontitud, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. A las cosas que hemos oído. Y hermano, yo sinceramente no entiendo a veces algunos comportamientos. Entonces llegan a uno como pastor personas que se han casado, y cuando se casan, entonces dice la persona que los está casando, sea en lo civil o en lo religioso, siempre le dirán lo mismo: ¿acepta usted como esposo a esta persona? ¿Acepta usted como esposa a esta persona? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la escasez y en la abundancia, en las buenas y en las malas, en fin, ¿acepta usted? Sí, claro. Y entonces dice, entonces lo que unió Dios, no lo separa el hombre. Y entonces yo sinceramente, hermanos, con todo el cariño y el respeto, yo no sé cómo vienen a preguntarle a uno: oiga, pastor, ¿será que me conviene que me separe? Hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. A las cosas que hemos oído. Dios no manda a que nos separemos. Dios no manda que nos separemos. ¿Sí? Dios manda lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Amén. Entonces, obviamente hay una causal, que es la causal de la fornicación y el adulterio. Pero no estamos hablando del divorcio, estamos hablando de la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. Y dice que si atendemos con diligencia las cosas que hemos oído, entonces dice, para que no nos deslicemos. ¿Qué significa eso? Vea, mis amados hermanos, lo que significa eso es que tenemos por delante un piso lleno de cáscaras de plátano. Tenemos por delante un piso
lleno de agua y jabón, un piso jabonoso, un piso que si usted frena, se va, se tropieza, se cae, se desliza. Por eso es necesario que nosotros con más diligencia, no con diligencia, con más diligencia, atendamos, escuchemos, le pongamos atención a las cosas que hemos oído. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y de pronto a uno lo toman es como por cansón, este pastor tan cansón, tan aburridor, a toda hora como con la misma cantaleta. Hermano, es que uno no quiere el mal para nadie, de verdad, mis amados hermanos, de verdad. Aquí es que venimos a alimentarnos, aquí es que venimos. No nos creamos ninguno, yo me incluyo ahí, no nos creamos tan maduros, que somos capaces de vivir sin Cristo, hermano. Sin Cristo es imposible vivir. Sin Cristo es imposible vivir. Por eso, hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay un dicho por ahí del mundo que dice: guerra avisada no mata soldado. Entonces, si te dice la palabra de Dios que hay un deslizamiento, ¿cierto? Los que conducen carro por carretera saben que hay unos avisos en donde hay unos descensos peligrosos, y entonces está el aviso: descenso peligroso, ponga el carro en segunda o en primera para que no se vaya a desbocar, ¿cierto? En Venezuela hay unas bajadas tan peligrosas que entonces al lado de la carretera, como que es normal, y al lado de la carretera hay unas salidas de emergencia, oiga, unas carreteras de emergencia, con un morrito hacia bien inclinado. Entonces está la bajada y está la carretera de emergencia y termina en una casi que parado. Entonces el carro, si se le van los frenos, él sube la lomita y se devuelve, y ahí para. Tiene carreteras de emergencia. Hermanos, Dios es nuestra salida, Dios es nuestra seguridad, Dios es nuestro camino. No nos tratemos de ir por otro camino, porque nos vamos a deslizar, nos vamos a tropezar, vamos a caer, y vamos a caer en derrota. Pongámonos verdaderamente en la palabra y en las manos del Señor Jesucristo. Y dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Vea, nadie que haya sido rebelde a la palabra de Dios no ha recibido su justo castigo. Pero ya estamos aquí adentro. Bueno, estamos aquí adentro, hay que conservar la salvación. Sí, ya, aquí estamos adentro. Bueno, ya recibimos perdón de pecados. Sí, claro, gloria a Dios. Vamos, esa es la predicación. Vamos a conservar nuestra salvación. No descuidemos nuestra salvación. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión de los ángeles y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Qué significa la palabra escapar? ¿Qué significa la palabra escapar? La palabra escapar significa salir de un lugar en el cual estamos privados de la libertad o en peligro, ¿cierto? Escapar significa salir de un lugar en el cual o estamos privados de la libertad o estamos en peligro.
Escapar significa evitar el peligro, huir del peligro. Escapar significa quedar fuera del dominio de algo o alguien que nos está tratando de esclavizar. Eso es escapar, quedar fuera del dominio, librarse. Eso significa escapar, librarse. Entonces, la pregunta es, ¿será que usted no cree que si no estamos en las manos del Señor, estamos bajo el dominio de Satanás? Porque o estamos en las manos del Señor o estamos bajo el dominio de Satanás. Ahí no hay mitades. Por eso en esta mañana la invitación es a que verdaderamente escapemos por nuestra vida y nos pongamos a salvo en las manos del Señor Jesucristo. No hay otro lugar. No hay otro lugar más alto, no hay otro lugar más lindo, no hay otro lugar más hermoso que estar en la presencia del Señor Jesucristo. Entonces yo estoy convencido y estoy seguro que si usted y yo estamos en esta mañana aquí es porque queremos escapar de las garras del enemigo. Bueno, en medio de la enfermedad de mi esposa, y bueno, quiero de paso agradecerles a ustedes cada uno por las oraciones hacia mi esposa. Gracias a Dios, de verdad que ella las ha sentido y disfruto de esas oraciones. Ha mejorado bastante, gracias a Dios, y bueno, gracias a Dios que la tiene en esta mañana aquí. Pero en medio de esa espera angustiosa allá en la clínica, bueno, nos pusimos a ver un programa de televisión y estábamos viendo cómo, bueno, la leona es la que caza, cosas que va aprendiendo uno. El león solo ruge. Pero la leona es la que caza. Y la leona, estábamos viendo cómo la leona espera que alguien de la manada, era una manada de búfalos, como el más débil de la manada se saliera de la manada, se quedara atrás en la manada, de la manada, y entonces ahí atrapar presa fácil. Amados hermanos y amigos, si no estamos metidos aquí en el calorcito de la congregación, estamos alejados de la manada y seremos presa fácil de aquel que anda alrededor nuestro mirando a ver a quién se devora. Yo sé que usted y yo hemos visto a muchos ser devorados y yo sé que eso no es agradable, eso no es bueno. Uno ver a alguien que de pronto, como se predicaba ayer, ver a alguien que de pronto algún día fue heraldo, que algún día fue evangelista, que algún día fue predicador, que algún día hizo algún servicio en la obra del Señor, verlo que ya no es nada. No, hermanos, yo soy un convencido que aquí estamos porque vamos para arriba, para el cielo, y que aquí no vamos a parar ni a mirar atrás. La esposa de Lot se puso a mirar atrás y ahí se quedó convertida en una estatua de sal. No, la palabra de Dios al contrario dice: huye, escapa por tu vida. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Los hebreos, esta carta fue escrita a los hebreos. Los hebreos estaban descuidando la salvación. Ya conocían la salvación y estaban descuidando la salvación y querían volver atrás. Y por eso entonces el escritor bíblico tiene que escribir la carta y decirles: cuidado, es necesario que con más diligencia atiendan las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos,
Bueno, el escritor también se incluye porque aquí nos tenemos que incluir todos. Aquí el que crea que esté firme, mire que no caiga. Así es que, así como esta carta a los hebreos fue escrita para que fueran exhortados, para que fueran animados, para que reflexionaran y entendieran que tenían que cambiar el camino. Así también en esta mañana yo quiero decirles, mis amados hermanos, tengamos cuidado con nuestra salvación, porque tan fácil que nos podemos descuidar. Y cuando menos pensemos estamos afuera de la manada, y cuando menos pensemos, entonces el enemigo nos querrá echar garra. Tengamos cuidado, amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Qué es descuidar? Descuidar es no cuidar, ¿cierto? Descuidar es no cuidar. Hay gente que no cuida nada, ¿cierto? Me decía alguien en estos días que había llegado al hospital y que entonces el esposo se había ido a cuidarla y que se acostó y la esposa le decía: mi hijo, tengo ganas de orinar, tráigame el pato. No, el hombre no escuchaba, cayó profundo como muerto, ¿cierto? Hay gente que se duerme hasta cuidando un tigre, ¿cierto? Hay gente que descuida todo, que es descuidado por naturaleza. Se le pierden las llaves, se le pierde el celular, se le pierde todo. Casi que no falta y no preguntar: ¿dónde está mi cabeza? ¿Cierto? Hay gente descuidada por naturaleza, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos está invitando en esta mañana a que tengamos cuidado. Descuidar es no cuidar, descuidar es no poner interés, descuidar es no poner atención, descuidar es no poner cuidado. Descuidar es no tomar en serio algo, no darle el valor a las cosas, ¿sí? Porque cuando usted le da el valor a las cosas, no se le pierden, ¿cierto? Usted lo que ama no se le pierde. Ahí está la esposa al lado. Esa no se pierde, ¿cierto? Nosotros cuidamos lo que amamos, lo que valoramos. Y yo quiero decirle en esta mañana que lo que tenemos que amar y valorar más es la salvación que Dios nos está ofreciendo. Si algo tenemos que valorar, si algo tenemos que cuidar, es lo que Dios nos está ofreciendo, que es la salvación de nuestras almas. Vea, y eso es lo más grande que hay, hermanos. Quizás en nuestro pasado tuvimos un pasado negro, oscuro, incontable, vergonzoso, un pasado que ni siquiera nosotros mismos queremos recordar. Pero yo quiero decirte en esta mañana, lo bonito con el Señor es que Él tampoco lo quiere recordar. Pero lo que Él nos está ofreciendo es más grande. No nos está invitando a que volvamos atrás, nos está invitando a limpiarnos cada día más, a que seamos cada día más parecidos a Él, cada día mejores. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses, el capítulo número 2. Y el verso 12 dice que nosotros somos luminares, luces. ¿Qué significa luces? Que donde llegamos iluminamos. Luminares en el mundo, dice: por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido. Y aquí viene una palabra bien linda en el Evangelio, y es la obediencia. La obediencia. Si usted es obediente a Dios, usted puede llegar a ser un buen esposo, usted puede llegar a ser un buen padre. Si usted es obediente a Dios, usted puede ser un buen hijo, un buen familiar, un buen hermano, un buen hijo. Pues usted es obediente a la palabra de Dios. Si usted es obediente a la palabra de Dios. Y en esta mañana estamos hablando con obedientes. Obedientes. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ahí está en la pantalla. ¿Qué es lo que dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Es decir, dedique su tiempo a la salvación. Dedique su tiempo a la salvación. Ocupaos es ocupe su tiempo, ocupe su tiempo en la salvación. ¿En dónde? En donde quiera que estemos. En la calle, en la casa, en la iglesia, en todas partes. Y más en todas partes que en la iglesia, porque en la iglesia es muy fácil. Aquí todos lindos, todos bien puestecitos, todos. Gloria a Jesús. Pero así como en la iglesia, debemos ser en la calle, en la casa, en el trabajo, en el estudio y en todas partes. Ocupaos en vuestra salvación, aún con temor y temblor. Oiga, con temor y temblor. Y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Es decir, no solamente que si nosotros verdaderamente nos ponemos en las manos del Señor y queremos hacer la voluntad del Señor, Él no solamente que pone ese redarguir en nuestra mente, ese decir, oiga, eso que yo hice no está correcto, o eso que yo pienso hacer no está correcto. Él no solamente pone en la mente ese pensamiento, sino que también da las fuerzas para no hacerlo, ¿sí? Para no caer. Él produce en nosotros no solamente el querer como el hacer, no solamente el querer, sino también el hacer por su buena voluntad. Verso 14, haced todo sin murmuraciones, haced todo sin contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿En medio de qué? Esta generación es maligna y perversa. No solamente maligna, sino perversa. Oiga, y nosotros estamos en medio de una generación maligna y perversa, y Dios nos está diciendo, váyanse para un monasterio, váyanse para un monte lejano donde nadie los toque. No, estamos en medio de una generación maligna y perversa, pero tenemos a uno que nos guarda de esa generación maligna y perversa. ¿Cómo? Cuidando diligentemente lo que oímos. Yo estoy convencido, hermanos, y yo me paro aquí con toda la seguridad de lo que se habla aquí es palabra de Dios y que influye en cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos. Así es que si alguno se desliza, no es porque no se le haya advertido. Como los letreros en la carretera, descenso peligroso, así también es nuestro camino. Cuidado. Piso jabonoso. ¿Y a cuántos les gusta caerse delante de los demás? A nadie, ¿cierto? A nadie le gusta caerse delante de los demás. Pues
el que comete pecado, esclavo del pecado y burla de los demás, ¿cierto? Tanta burla que la gente no le gusta ¿cierto? Que lo vean, ¿cierto? Entonces, mis amados hermanos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros tenemos que resplandecer, somos diferentes. No para orgullo, no para vanidad, no para restregárselo a nadie, pero la gente tiene que decir, esta persona es diferente. Nosotros somos diferentes, no por nuestras propias capacidades, somos diferentes porque hay uno diferente en nuestra vida. Se llama Jesucristo, alabado sea el nombre de Jesús. Y dice, abrazados de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. Abracémonos a esta palabra, la palabra de Dios, la Biblia, la que la gente dice, es que si usted lee esa Biblia se va a volver loco. No, 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 no. Cuando uno lee la palabra de Dios se vuelve loco, pero loco de amor por Cristo Jesús. Pero creo que aquí somos muy cuerdos, porque antes al contrario, ahora somos tan cuerdos que entendemos claramente y ya a lo dulce le decimos dulce y a lo amargo le decimos amargo, a lo bueno le decimos bueno y a lo malo le decimos malo, porque antes era al contrario. No entendíamos la palabra ni conocíamos la palabra y al aguardiente le decíamos que dulce, uy, qué dulce esto, ¿cierto? Dulce. No hay nada más amargo que el guaro, ¿cierto? No hay nada más disoluto, es decir, que produce disolución que el guaro, que el aguardiente, ¿cierto? No es que yo soy capaz de aguantar, que yo soy capaz de resistir. Y se toman un trago y se creen valientes, y se toman un trago y se creen bonitos, y se toman un trago y se creen ricos. Yo pago la cuenta. Y empeñaron hasta la casa. No descuidemos esta salvación tan grande. No descuidemos esta salvación tan grande. Y tenemos las herramientas, mis amados hermanos, tenemos las herramientas. La palabra de Dios dice en Eclesiastés, capítulo 10, y el verso número 10. Mire lo que dice la palabra del Señor, Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si el hacha no está afilada, no corta bien la madera. Si el machete no está afiladito, no corta bien la hierba. Si la herramienta no está bien afilada, hay que aplicar más fuerza y es más duro el trabajo y nos vamos a desgastar más. Por eso en esta mañana yo quise tomar ese texto para decirles, hermanos, afilemos la espada nuestra, la Biblia. Hay que leer la palabra de Dios, mantengámosla afiladita. Hay que leer la palabra de Dios y hay que no solamente leerla, hay que aplicarla. ¿De qué sirve una medicina si no se aplica en el cuerpo? No sirve para nada. Lo mismo, ¿de qué sirve esta maravillosa palabra
si solamente se tiene abierta en el Salmo 91? No sirve para nada. No sirve para nada. No estoy diciendo que la palabra de Dios no sea buena y que no sirva. Lo que estoy diciendo es que si no se usa, si no se aplica, entonces de nada nos aprovechará. Pero gracias a Dios que la sabiduría es provechosa. Y al que le falta sabiduría, pídasela a Dios, que lo da todo. Amén. Entonces, cuando un sembrador, cuando un agricultor quiere que su pedazo de tierra produzca más, entonces mantiene su maquinaria bien afiladita, los machetes, todo bien afilado, el hacha, el cortacésped, todo bien afiladito. ¿Para qué? Para que el trabajo sea más fácil. Bueno, mis hermanos, mantengamos nuestra herramienta, nuestro instrumento, que es la Biblia, bien afiladito. No nos descuidemos de la palabra del Señor, porque la palabra es vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Jesús. Otro ejemplo que yo les quiero dar. ¿Qué pasa con una casa desocupada? Se va deteriorando. Ayer veíamos el ejemplo del oro, ¿cierto? Y se tomó un texto de la Biblia donde dice que el oro se ennegreció, se volvió negro. ¿Y por qué se vuelve el oro negro? Por falta de uso. Y yo quiero tomar un ejemplo en esta mañana muy parecido. ¿Qué pasa con una casa vacía, sin uso? Se va desgastando. Qué cosa tan curiosa, qué cosa tan rara, ¿cierto? Qué cosa tan curiosa, qué cosa tan rara, que una casa, así sea nueva, una casa, así sea nueva, si no se usa, si se deja desocupada, se deteriora. Yo quiero decirles, mis amados hermanos y amigos, que tenemos que cuidar nuestra casa. Tenemos que cuidar nuestra vida, no dejarla desocupada. Y para no dejarla desocupada, ¿qué tenemos que hacerla? Llenarla. ¿Y llenarla de qué? Llenarla de Cristo. Y Él quiere llenarnos. Cristo Jesús quiere llenarnos. Pero es necesario que no descuidemos una salvación tan grande. O al contrario, es necesario que cuidemos una salvación tan grande. Amén. Es necesario que cuidemos, que le demos valor a esta salvación tan grande. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Cuidemos nuestra vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuidemos nuestra vida, que el Señor quiere ayudarnos. Me contaba un hermano que un compañero de trabajo le decía, bueno, el hermano le decía: hombre, mira la cajetilla de cigarrillos, mira lo que dice ahí la cajetilla de cigarrillos, dice que el tabaco es nocivo para la salud, mira que ahí hay un hombre con cáncer, mira que ahí está mostrando que eso no es bueno para la salud. Y el hombre lo único que le contestó fue: hombre, yo ya le he metido mucha plata al cigarrillo, yo no voy a dejarlo. El problema es cuando viene el cáncer, cuando viene el dolor, ¿cierto? Cuando viene el sufrimiento. Así es que el descuido lleva a la persona a gastar su dinero en lo que no sacia y en lo que no es pan. Dice Isaías, ¿cierto? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Entonces, el descuido de nuestra vida espiritual nos lleva hacia otros lugares. El problema es que esos otros lugares nos llevan a la muerte. Porque este hombre dice: no, yo ya le he invertido mucho al cigarrillo, yo no voy a dejar el cigarrillo. Y entonces después, cuando venga el cáncer, hermano, a mí me ha tocado ver gente ya en su fase final de un cáncer, y entre otras cosas, el cáncer de pulmón y el cáncer de garganta, que es el que produce el cigarrillo,
y el tabaco. Ese cáncer es de los, digámoslo así entre comillas, de los menos agresivos. Es decir, que va comiendo de a poquito, sin tanto afán. Y a mí me ha tocado ver padecer gente 2, 3 años, hermanos, con cáncer en la garganta o en los pulmones. Eso es duro. Así es que, hombre, uno no se explica por qué hay gente que quiere. Ah, no, yo no tengo afán. Bueno, después viene el sufrimiento, después viene el dolor, después viene la tristeza. Hombre, cuidemos nuestra vida en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos muchas cosas que cuidamos, ¿cierto? Cuidamos el dinero, cuidamos, bueno, la gran mayoría cuida el empleo. Hay algunos que no le importa ni el empleo, ¿cierto? Ah, si me miraron feo, hasta luego, me voy y listo. Hay quienes no cuidan nada, pero qué bueno que nosotros aprendamos a cuidar. Hay cosas que hay que cuidar: la familia, el dinero, el empleo, la reputación. Hay un dicho por ahí que dice: cría fama y échate a dormir. Y yo diría en esta mañana: cría mala fama y de ahí ya no te vas a levantar, ¿cierto? Entonces, hombre, qué bueno que así como se cuida el dinero, así como se cuida la familia, así como se cuidan tantas cosas, cuidemos esta salvación tan grande. Ese es el mensaje en esta mañana. Cuidemos esta salvación tan grande. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora viene una cuñita para los padres. ¿Y por qué no? Una cuñita para los abuelos. ¿Y por qué no? Una cuñita para los tíos. Amados hermanos y amigos, abuelos, padres, tíos, bueno, que tienen ahí cerquita a un pequeño, enseñémosle a nuestros pequeños a cuidar las cosas. A cuidar las cosas. Hay padres que ven a sus hijos hacer y deshacer y hasta de pronto se incomodan cuando alguien les dice: vea, tenga cuidado con su hijo, vea, y de pronto hasta se incomodan. Hermanos, padres, abuelos, tíos, en fin, aprendamos y enseñémosle a nuestros hijos, a nuestros pequeños, a que cuiden las cosas. Porque si los pequeños no cuidan las cosas, tampoco van a cuidar las cosas de Dios. Como se levante un niño, así va a ser también en lo espiritual. Por eso enseñémosle a nuestros hijos a cuidar las cosas. ¿Sí? Ay, es que mi hijo tiene talento para la pintura. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Cómprele papel y colores, pero no le permita que raye las sillas de la iglesia. Amén. Y porque mi hija tenía talento para la pintura, ay, cómprele papel. Y gastaba papel, cómprele papel y cómprele papel. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Hay que, desde pequeñitos, hay que enseñarles a cuidar las cosas. Y si los pequeños aprenden a valorar y a coger el valor de las cosas, también valorarán a Dios y a su salvación. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Primera Timoteo, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Verso 14, dice la palabra del Señor. Primera Timoteo capítulo 4, verso 14. Pablo le da un consejo a su amado hijo espiritual Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Dice: no descuides el don que hay en ti.
Vean, nosotros estamos en esta mañana aquí por misericordia de Dios. Nosotros estamos aquí por regalo de Dios, porque podríamos estar, quién sabe dónde, perdidos. Podríamos estar perdidos, pero hoy usted y yo estamos aquí por regalo de Dios, por misericordia de Dios, por bendición de Dios. No descuidemos ese regalo de Dios, no descuidemos esa bendición de Dios, no la descuidemos, por favor, mis amados hermanos y amigos. No descuides, no descuides esos talentos, no descuides esa bendición de parte de Dios, no descuides. Yo me encontré con alguien, un hermano de la iglesia, y él, muy enojado, llega y me dice: hermano, pues yo no asistía en la misma congregación de él, pero me dice: hermano, yo no voy a evangelismo, porque sabe una cosa, hermano, es que uno llega al evangelismo y el pastor no aparece. Si el pastor no va, yo tampoco voy a evangelizar. Ese era el pensamiento. Él creía que le estaba sirviendo al pastor. Nosotros no le estamos sirviendo al pastor, nosotros le estamos sirviendo al pastor de los pastores. Eso es muy diferente. Yo no voy por allá a evangelizar. El pastor que vaya y evangelice y que gane almas. Yo quiero decirle, el pastor produce pastores y las ovejas producen ovejas. Pues de esas cosas de Dios, ese hombre que decía: yo no acompaño el evangelismo porque el pastor no aparece, terminó siendo pastor. Y sabe una cosa, no por alegría, no. Las obras donde ese hombre llega no le prosperan, no le crecen, no hay fruto, no hay. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón no agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros no estamos sirviéndole a los hombres, nosotros estamos sirviéndole a Dios. Y no me voy a lavar las manos, pero ustedes saben y me conocen que yo estoy tratando de ir a muchas partes, pero no puedo estar en todas partes porque yo no soy Dios. Y yo trato de ir allí, trato de ir allá, trato de estar allí, pero no puedo estar en todas partes porque yo no soy Dios. Pero me pasó con un hermano. Él era conductor de bus y los conductores de buses pues pasan en la terminal de sus buses. Y entonces él llega y me dice, cuando eso yo no era pastor, era líder de una zona de evangelismo en Bello, y me dice: oiga, hermano, es que yo tengo una preocupación muy grande, hermano. Y casi llorando: hermano, vea, es que allá en la terminal de transporte donde yo mantengo, hermano, la gente se está perdiendo porque no están escuchando el evangelio. Y yo le dije: ¿y usted qué está haciendo, hermano? Yo cuando no era pastor, ¿usted qué está haciendo, hermano? Si usted tiene todo el día ahí para evangelizar, todo el día ahí para evangelizar, ¿cómo me va a decir usted que no hay quien les predique? Usted es el instrumento que Dios quiere. Si usted tiene dolor y si usted tiene sentimiento y si usted ve la necesidad, es porque usted es el instrumento escogido por Dios para que Dios lo use. Hermanos, no descuidemos esta salvación tan grande, ni ese don, ese regalo que Dios nos ha dado, ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Hay muchos hermanos que descuidan sus talentos
¿Cuántos talentos hay en esta congregación, hermanos? Aquí hay, en cada persona hay un talento, o 2, o 3, o 5, o 10 talentos. Hermanos, no descuidemos ni la salvación, ni los talentos que Dios nos ha dado. El Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, y el verso número 12. Yo quiero que me escuchen esto y que lo pongan por obra verdaderamente. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 12. Dice la palabra del Señor: porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Está hablando aquí la palabra del Señor acerca de esa parábola de los talentos. Y dice la palabra del Señor que al que le dieron 5 talentos, ganó otros 5 talentos. Y al que le dieron 2 talentos, ganó otros 2 talentos. Pero al que le dieron 1, fue y lo enterró y no ganó nada. Y el Señor vino y pidió cuentas. Tú conseguiste 5 talentos con los 5 talentos que tenías. Ya tienes 10. El Señor le dijo: tenga esos 10. Usted tenía 2 talentos y consiguió otros 2 talentos. El Señor le dijo: vea, tenga esos 4 talentos. Y le dijo: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero el que era un solo talento dijo: no, Señor, yo sé que tú eras una persona muy dura, una persona muy exigente, y que me ibas a exigir que no fuera a perder nada. A mí me dio miedo ponerme ese talento por ahí, usarlo, y me dio miedo, y yo lo enterré. Aquí está su talento, yo lo enterré. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo inútil y negligente. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, al que tiene, se le dará más y tendrá más. Pero al que rehúsa, al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Yo conozco a mi amado Señor. Él no quiere quitarnos a ninguno nada. Pero cuidemos el don que Dios nos ha dado. Cuidémoslo. Cuidemos ese don que Dios nos ha dado. No descuides el don que hay en ti. Dios te va a dar más. Dios te quiere bendecir más. Dios nos bendice. Dios nos enriquece con grandes oportunidades que no deben ser descuidadas. Dios nos da muchas oportunidades. Aprovechémoslas. Dios nos ha dado muchas cosas. Aprovechémoslas. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Voy terminando. Efesios capítulo 4. 5 minuticos más. Efesios capítulo 4, versos 13 al 16, dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, verso 13 al 16 dice: hasta que todos. Ahí dice que saquemos a los niños. No, todos. Vamos a ayudar a levantar a los muchachos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, a que tengamos una misma fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios, es decir, que conozcamos al Hijo de Dios, es decir, que conozcamos a Jesús. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De la estatura de la plenitud de Cristo. Nos falta mucho por conocer todavía. Así es que hay que seguir. Para que ya no seamos niños fluctuantes. No me miró, no me saludó, no hay amor. Nadie me quiere, nadie me ama, ¿cierto? Y no sigamos.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces viene un viento de doctrina. Ay, ¿será que sí estoy en la verdad? Sí, aquí está la verdad, aquí está Jesucristo. No, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estás enriqueciendo al pastor. Son artimañas del error. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. Aquí seguimos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, aquí la cabeza es Cristo Jesús y no hay otro, porque no se puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo, de quien todo el cuerpo, y usted y yo somos parte del cuerpo, si queremos, bien concertado, bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este evangelio es un evangelio de amor. Terminemos esta enseñanza en Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Que tenemos debilidades. Sí, tenemos debilidades, pero tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Tenemos a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces el verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, a la fuente de la misericordia, de la bondad y del perdón. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no le estoy invitando a que se me acerque a mí, yo no le estoy invitando a que se acerque a cualquiera, yo le estoy invitando en esta mañana a que se acerque a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a estar de pie. Y aquí hay un altar, y la palabra de Dios ha sido clara. Acerquémonos pues confiadamente. Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia, para el oportuno socorro. Necesitamos, porque el piso es deslizante, porque hay cáscaras de plátano en nuestro camino, pero nuestro Dios quiere que nos acerquemos a Él para poder estar seguros. En Él estamos seguros. Él se compadece de nuestras debilidades. Él sabe que hay tentaciones, Él sabe que hay pruebas, pero Él sabe que también podemos salir adelante en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar en el nombre de Jesús, soberano y poderoso Jesús.